Estamos con Jorge Tipiani de Embarcadero 41. Bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto abriste acá? Ya tenemos 9 meses que hemos abierto aquí en el MUT. Ajá, bueno, es la cocina de toda la vida peruana, los platos típicos. Pero además tienes una exquisita propuesta de maquis y rolls, ¿no? Que son como también tu sello y muy de primavera. Cuéntame cómo se vienen estos platos y si me pudieras decir así como alguno de los preferidos. Bueno, en general la combinación del ceviche y el rolls creo que viene bastante bien. La propuesta es muy interesante, si bien acabas de mencionar que somos está instalado muy bien la parte del maqui, la parte del sushi en general acá. Nosotros tenemos un plato que es el más pedido de todos, que se llama el maqui acevichado, que es el rolls acevichado, ¿no? Que es un rolls que viene envuelto en arroz, digámoslo así, ¿no? Viene un camarón empanizado, viene palta y sobre ese viene una salsa de la leche de tigre, digamos, que la mezclamos un poco con otras especies y sobre eso viene envuelto en el pescado del día, que es la reineta, que es la que más utilizamos acá, ¿no? Además de este plato, otro de lo que se venga como para primavera que no nos podemos perder. Bueno, no se pueden perder el ceviche de ají amarillo ahumado, ¿no? Este es un ceviche que nosotros lo hemos creado, lo hemos diseñado en base a utilizar mucho el ají amarillo, pero el ají amarillo, digámoslo, que es sin picor, no pica, digámoslo así, lo que hacemos es asarlo y ahumarlo para con hacer una leche de tigre, dentro de la normal, que es la leche de tigre, ya que ustedes deben conocer mucho, ¿no? Sí, claro. Que el limón y las especies que utilizamos, bueno, las verduras que utilizamos para esto, pero esto con el ají amarillo ahumado tiene un sabor único y espectacular, ¿no? La mezcla de la leche de tigre con este ají amarillo ahumado hace que el pescado sea, pero una delicatese. Para probar un buen restaurante peruano, uno tiene que partir por el lomo saltado. ¿Qué es lo que tiene el tuyo que no me lo puedo perder, no? Es que la verdad es que el lomo saltado es un plato tan simple, pero hay algo que es súper importante aquí, es el wok, ¿no? Sí. El wok tiene que estar muy caliente, ¿no? Para poder generar ese ahumado en la carne. Entonces, si el wok no está muy caliente y tienes una temperatura muy alta, no generas ese ahumado. Entonces, lo de nosotros tiene un ahumado muy peculiar, pero además combinado con una salsa de la casa, digamos, que es una mezcla de especies que hacen que ese ahumadito siempre se permanezca en el lomo saltado de nosotros, ¿no? Bueno, estamos con Shaya Osi de Loca Pasta, que encuentran en el local -2. Así es. Sí, bueno, probablemente ya conozcan porque tiene unas versiones de pastas increíbles, algunas para compartir. A mí me gusta tu bandeja. La fontana. La fontana la encuentro increíble, como para ir como para 2 o 3 personas y poder picotear. Sí. Y una de las cosas que probablemente no se sepa todavía, que estábamos comentando fuera de cámara, ¿no? Para esta primavera, es que ya tienes una carta y bar muy buena, especialmente para poder ya disfrutar de estas pastas, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿de qué se trata este bar? Y hoy día tenemos, un acuerdo con Stella, muy bueno, tenemos un vino, un Tif Ferrer, que es 2 medallas de oro, gran reserva, regalado para que la gente lo conozca. Tenemos también Ramazzotti, obviamente todos los tragos italianos, Aperol, y las chelitas también, con el pisco. El chileno no es bueno tenerle pisco. Explícanos la fontana, que es este que me gusta a mí, que me encanta como para poder picotear entre muchos. Sí, tenemos 3 fontanas. Una que es muy entretenida, que se llama Mini Fontana. Esa es la que me gusta a mí. Sí, que es una individual. Sí. Entonces viene 3 pastas. Casualmente se forma la bandera de Italia y viene con banderita y todo, y es muy rica para una persona que quiere probar de todo. Y eso nació, fíjate, de nuestros clientes, porque nos decían, pucha, no sé cuál pedir. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no armamos un poquitito de cada una? Después está la Scudetto, que esa es para la pareja romántica. Es grande y vienen 3 platos distintos con 3 salsas distintas. Y está la para 4 personas más o menos, que es la Loca Fontana, que ahí vienen 4 pastas nuestras. Que está la lasaña entre medio, los ñoquis. Los ñoquis, pesto. Todas las versiones de pastas como para poder probar ahí. ¿Algún plato de primavera que tú digas como el pesto para mí es como bien rico? Como... Sí, el pesto yo te diría que es uno de los rockstars del local.
Es decir, sin duda alguna. Está como la lasaña, así como plato principal, y después tenemos el pesto, que es muy liviano. A mí me encanta la pomodoro, porque es una salsa de tomate italiano que tenemos nosotros, de cherry tomate italiano, y es súper liviana. Entonces va muy bien con los locos fettuccini, que es un fettuccine especial que hacemos, con los spaghetti, con los rigatoni o pene, y anda bien esa salsa livianita para verano. Estamos con Jorge Naudi y Nicolás Lizárraga. Son de Saboya. Bueno, esta pizzería que abrió ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto abrieron acá? Un mes y medio. ¿Y este es el primer local? De esta marca sí, de Saboya Pizzería es primer local. Cuéntame un poco la historia, porque está ligada a la pizza margarita, que es mi pizza favorita, y es la pizza que hay que probar de alguna manera cuando uno quiere saber la calidad de la pizzería a la cual se dirige, ¿no? Claro. Y sí, como decís tú, la pizza margarita es la que uno prueba cuando quiere conocer la calidad, y dado que Saboya en honor a Margherita, tenemos una sección en la carta que se llama Le Margherite, las margaritas, donde tenemos 5 pizzas margaritas. Entonces tenemos una clásica con fior di latte, donde, bueno, y todas nuestras pizzas tienen masa napolitana contemporánea, que el estilo que hacemos, que es muy parecido al estilo napolitano, pero usamos un prefermento llamado viga, que hace que sea una pizza un poco distinta, muy atractiva, muy aromática. Usamos harina 100% italiana, tomate 100% italiano, y en el caso de la margherita clásica, usamos un fior di latte de muy buena calidad, chileno, fresco, que creemos, claro, la mozzarella fior di latte, claro, y creemos que tiene mejor calidad que traer un producto congelado de Italia. Pero al mismo tiempo, al ser esta masa napolitana, la gracia que tiene es que permite doblarla y comerla con la mano, ¿no? Claro, pero como es napolitana contemporánea, tiene un piso un poquito más duro. Ajá. Y hace también que si tú la levantas no se te caiga. Claro. Y se come con la mano, se dobla. Sí, perfecto. Entonces, yendo en la línea de las margheritas, o le margherite en italiano, tenemos estas 6 propuestas. Entonces tenemos también la margherita di Saboya, que tiene un tomate DOP, que se llama un tomate San Marzano, que viene de la zona cercana a Nápoli. Y también tiene mozzarella de búfala italiana. Y después tenemos otras margheritas que son creaciones nuestras, como la margherita sbagliata, que significa equivocado. Entonces, en vez de tener fior di latte, tiene ricota, en vez de tener albahaca, tiene pesto. No se insulta la receta tradicional italiana, que es como una falta. Que todavía las pasa. Y bueno, y esta reina Margherita Saboya, nuestra historia, la leyenda y el marketing nuestro es que era una reina de la dinastía Saboya, probó la pizza, se la hizo el chef Rafael Esposito, con los colores de Italia, la mozzarella blanca, la albahaca verde y la salsa de tomate pomodoro roja. Entonces esta reina probó la pizza, enloquece por la pizza y ahora está recorriendo el mundo dando a conocer la verdadera pizza napoletana, la pizza italiana, los insumos de Italia, castiga a los que comen pizza con piña y todo eso está parte del marketing que tenemos. Y lo bueno también que nuestra propuesta contempla pizza desde 3.990 y una pizza margherita en 7.990 con todo el insumo italiano, o sea, un precio altamente accesible para lo que son las pizzas de este tipo de calidad en el mercado. Y ahora pensando en la primavera, alguna que ustedes digan, ya, esta es la favorita y hay que probarla, también pensando en que había alguno que tenía como ingredientes chilenos también de muy buena calidad. Claro, en septiembre hicimos una pizza chilena con inspiración de los sabores de Chile, en particular tenía prieta, cebolla, y en verdad los invitamos a probar nuestra gran carta de pizza. Tenemos antipasti italiano, tenemos pizzas, tenemos ensalada, tenemos un tipo de sándwich italiano que se llama schiacciata, y como decía Nico, tenemos esta pizza 3.990 que es la pizza al portafolio, que viene doblada, ya portafolio es billetera en italiano, y al paso. Claro. Entonces tenemos esta carta al paso de llévate una pizza para llevar o esta schiacciata, que es este sándwich como una focaccia rellena, y después lo que ofrecemos ahí para sentarse, que son más de 30 pizzas que tenemos, que están las 6 margheritas que dijimos. Después tenemos las clásicas italianas y algunas creaciones nuestras, todo tratando de usar los mejores productos italianos y chilenos, respetando la calidad de la cocina italiana, que es la calidad de los ingredientes. O sea, todo parte desde ahí. Creemos que ese respeto por el producto tiene que estar reflejado en nuestra propuesta. Rienda Suelta lo encuentras en el piso -2. Sí. Y sí, era una carnicería de lujo, y ahora es el mejor lugar donde tú te puedes ir a comer como que el corte de carne a mejor precio-calidad. Exactamente, eso es Rienda Suelta.
Tenemos cortes, todos los cortes que tenemos, la gran mayoría, están bajo los 15.000 pesos, ¿ya? Que para un pedazo de carne es barato. Y cuéntame un poco como cuáles son esos cortes y cómo lo haces como para encontrar también, o sea, para que sea como la cocción perfecta en un formato que también es fast. Esto es una operación súper simple. Tiene una parrilla, una plancha y la papa frita. Y esas dos operaciones tan simples hacen que esto sea rápido y vamos a entregar un producto barato porque trabaja poca gente. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es tu corte favorito actualmente y con qué se acompaña? A mí me gusta el asado de tira, banderita. Ah, perfecto, Sí. que tiene como que la Sí, cantidad sí. de grasa precisa, Sí. hecho tres Me cuartos. gusta esa carne que está pegada al hueso. Esa, Como la un más sabrosa, sí. maravillosa, con todo el sabor del huesito. Sí, así es. ¿Y con qué la acompañas aquí? Pucha, yo la verdad me gusta acompañarla con ensalada y las papas mayo me fascinan. Totalmente. Las papas fritas me gustan también, pero trato de evitarlo un poco. No, pero bueno, por la grasita de la carne, dices tú, sobre todo ahora No, por como la fritura, por primavera, fritura. ya. Ya, no, en carnes tenemos lomo liso, lomo vetado, entraña, que son los cortes más vendidos, filete, y también tenemos cortes de cerdo, malaya, estamos haciendo milanesa, así que estamos ampliando la carta cada vez más, pero con procesos súper simples. ¿Y qué es lo que se viene para esta primavera, además, en estos cortes de carne? Como pensando Mira, como algún plato nuevo sí, que haya que probar. Estábamos viendo si tenemos un poquito más adelante en enero pimientos de padrón, ya, Qué para rico. acompañarlo. Y bueno, estamos viendo los tomatitos de distintos colores que en esta época empiezan a salir. Claro, como la ensalada preciosa como para Estacionales, esta claro. carne estacional, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces como para lograr esta cocción perfecta de alguna manera? Mira. Sobre todo como algunos cortes que son tan difíciles, la malaya propiamente Sí. tal. Mira, tenemos una parrilla y tenemos una plancha. ¿Ya? Ajá. Los cortes que se hacen bien en estas dos formas son los que tenemos. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo. La palanca la sacamos, Ya. ¿cachai? Porque no queda bien. No, queda muy dura. por Sí, lo y eso fue general. prueba y error, probando todos los cortes, el grosor, el gramaje. Llegamos a elegir los cortes que tenemos hoy día. Si tuvieras que elegir otro favorito, además del que ya contaste, A mí me gusta mucho la malaya, me encanta. una maravilla maravillosa. Sí. Y bueno, y el lomo vetado también me fascina. ¿Y la malaya con qué la acompaña? La malaya es como aperitivo, entonces la como sola. La previa, Con claro, limoncito, como con cortadita, limoncito, que sí. también se permite, ¿no? Sí, Como sí. probar esto, pedirlo cortadita fino como para picar Sí, y después nosotros la ya vendemos irse con... en una brocheta, de hecho. Ah, perfecto. Entonces es más fácil todavía.